Hermanos, amigos, qué bueno tenerlos aquí otra vez. Gracias a Dios porque tú y yo podemos escuchar la palabra de nuestro Señor este día. Así que, ¿qué te parece si le damos gracias por ello? Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, el que nos hable, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que seas tú, Señor, animándonos, exhortándonos, Señor, diciéndonos qué es lo que tú quieres de nosotros, transformarnos a esa imagen de tu Hijo Cristo, Señor. Gracias porque tú no te has rendido con nosotros y porque hoy tú nos vas a hablar. Ponemos este tiempo en tus manos y, Señor, te damos la gloria de todo esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Hermano, ¿qué te parece si juntos una vez más venimos delante de nuestro Señor, le adoramos, recordamos sus obras, recordamos su grandeza y nos humillamos y nos inclinamos delante de nuestro Dios? Tú
Gracias, Señor, por revelarnos ese misterio que dice tu palabra. Clama a mí, yo te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y gracias a esa revelación de tu Hijo Jesucristo en nosotros, hoy queremos proclamar y hablar de ti, Señor. Viniste al mundo a salvar, con sangre inocente pagar toda mi culpa y maldad. Llegaste a tomar mi lugar y mi corazón venciste toda oscuridad, venciste a la muerte y estás reinando por la eternidad. Yo vivo porque vivo estás y mi corazón y mi corazón levanta hoy tu nombre, Señor. Declara tu grandeza y honor. Tú eres y por siempre serás. Gracias porque hoy no vivimos como aquellos que no tienen esperanza, sino que confiamos en ti, en tus promesas, en que tú resucitaste al tercer día de los muertos. Y es por eso que no somos los más dignos de conmiseración. Hoy tenemos una esperanza viva en el poder de tu resurrección y en que un día, Señor, hemos de verte tal cual eres, Señor. Hemos de estar contigo para siempre. Y esa, Señor, es tu victoria que nos has dado a nosotros. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Vivió y murió
de la tumba con poder resucitó, porque vive Él, no temo el mañana, porque vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré la gloria y reinaré con mi triunfar de Salvador, porque vive Él, no temo el mañana, porque vive Él. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy, porque vive Él, no temo el mañana, porque vive Él. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy y que la vida vale porque Él vive hoy. Señor, gracias por la esperanza que nos has dado. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es alabar a nuestro Dios, hermanos, y vamos a pasar al tiempo de las ofrendas. Como sabes, estuvimos viendo Marcos 10 la semana pasada y hoy quisiera que volvamos a retomar el texto. Entonces vamos a leer desde el verso 17 y vamos a parar más o menos por el 20. Entonces te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo y se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Hasta aquí ya lo habíamos visto. Ahora, verso 19. Pero
para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos los mandamientos desde que era un joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho. Le dijo: anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí lo que vemos es que el joven rico se acerca y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino? Señor, ¿qué tengo que hacer para yo salvarme? Habíamos visto la semana pasada que él se había acercado a Jesús, pero no sabiendo que él era de verdad Dios, que él era de verdad bueno. Entonces él se acerca y le dice: ¿qué tengo que hacer yo para salvarme? Si te fijas, es la misma pregunta que el carcelero de Filipos le hace a Pablo en Hechos 16:30. Oye, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pero la respuesta que le da Jesús es muy distinta, porque Pablo le dice: cree en el Señor Jesús y entonces serás salvo. Jesús no le dice: oye, cree en mí. Jesús le dice: ok, ¿tú quieres hacer algo? Bueno, y le cita una parte de Éxodo 20 donde el Señor le da la ley a Moisés. Y esto es interesante porque Jesús sabía cuál era el problema que tenía el hombre al cual se le acercaba. Y entonces él lo que hace no es decirle: mira, cree en mí, sino él primero le quiere hacer ver cuál es su problema. Que su problema era: en su corazón estaban arraigadas las riquezas. ¿Por qué podemos saber esto? Porque el Señor, después de que le cita Éxodo 20 y qué es lo que él tenía que hacer para salvarse, le dice el hombre: yo he hecho todo eso. Ah, sí, una cosa te falta, una cosa tú no has hecho. Y este es el problema de tu corazón, este es el por qué tú no puedes salvarte a ti mismo. Y le dice: tú tienes amor por las riquezas, en cierta manera. Y lo que hace el joven es decir: ¿sabes qué? No, muchas gracias. Dejar todo, dárselo a los pobres y seguirte, no, muchas gracias. Y sabes, a veces muchos de nosotros tenemos este mismo problema. Nos acercamos al Señor, nos arrodillamos, corremos hacia Él, pero en el momento en que el Señor dice: ¿sabes qué? Deja todo y solo depende de mí, decimos: muchas gracias, porque no somos capaces de dejarlo todo a causa de Cristo. Y sabes, cuando el Señor nos hace ver que Él es nuestro mayor tesoro y que debemos amarlo a Él por sobre todas las cosas, esto no debería de ser difícil. Lamentablemente, en algunos de nosotros como creyentes nos cuesta muchísimo trabajo. ¿De qué manera es que nosotros podemos hacer esto que el Señor nos ha dicho dependiendo de Él? Entonces, si el Señor te ha dejado poder ver que tu corazón es igual al de este joven, el Señor dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Entonces, si nosotros confesamos nuestros pecados y venimos en arrepentimiento a Él y nos apartamos de nuestro pecado, Él es fiel y justo y nos limpia de toda maldad. Así que, hermano, te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque tú hoy nos haces ver lo importante que es examinar nuestro corazón y lo fácil que nosotros como humanos, Señor, como ya redimidos, pero estando en este cuerpo, podemos dejar de un lado tu gloria, podemos dejar de un lado, Señor, el amarte a ti y comenzar a amar las riquezas. Señor, te pedimos que nos mantengas alerta de esto y que nos sigas transformando, Señor, a tal grado que podamos amarte a ti por encima de todo. Te damos muchas gracias y te entregamos esta ofrenda, Señor, sabiendo que no es que con esto tú no me vas a amar más, que con esto yo no me voy a ganar el cielo, Señor, sino que con esto yo soy obediente a ti y también, Padre, que tú te ves glorificado en lo que tú me has dado. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué te parece, hermano, si tomas tu libreta, si tomas tu Biblia, tu pluma y ponemos atención a lo que el Señor tiene preparado para nosotros este día? Hermanos queridos, qué gusto nuevamente estarnos conectando con todos ustedes para compartirles la palabra de nuestro Dios. Nos da de verdad mucho gozo, mucha alegría y que pueda usted estar aquí escuchando este mensaje. Y si esta es la primera vez que usted se está conectando, permanezca, escuche la palabra de Dios.
es lo más valioso. A veces estamos escuchando programas que nos dejan puras mentiras en el corazón, en la mente, falsedades, engaños, pero ahora que podemos estar estudiando la palabra de Dios, de verdad, aunque es una lucha a veces con la carne, con nuestros deseos, yo le invito para que permanezca, porque de verdad Dios tiene algo importante, algo valioso, algo que usted ha estado esperando escuchar de parte de Él. Y bueno, pues hemos estado hablando acerca de cómo vencer el temor. Hemos hablado de que es imposible que el hombre pueda vencer sus propios miedos sin Dios. Hay paliativos al respecto. Hay formas en que a través de terapia psicológica o algunas medicinas, el hombre ha podido detener, menguar las consecuencias del miedo en su vida. Pero para poder quitarlo es algo que solo puede hacer Dios. Es una obra divina. Es algo que la regeneración, cuando nosotros nacemos de nuevo, y este nuevo nacimiento no estamos hablando de tratar de cambiar un poco el estilo de nuestras vidas, como es lo que algunas asociaciones o grupos de mejoramiento conductual tratan de hacer. Algunos como Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos y muchas filosofías, religiones que tratan de explotar, dicen ellos, la mente o la capacidad humana. Tarde o temprano, muchas de esas situaciones que permanecen en un conflicto interior solamente se desvían, repito, se apaciguan, menguan, pero realmente no son erradicadas. La vida del hombre está en un verdadero conflicto. Cuando el hombre cayó en pecado, hubo consecuencias terribles y las vemos con tanta claridad en la sociedad donde vivimos. Es tan importante que nosotros podamos vislumbrar que dentro de todas esas consecuencias de la caída de la humanidad en pecado, inicia una degradación. Es tan fácil de verlo que los primeros hijos de Adán y Eva, Abel y Caín, el conflicto en el corazón de Caín, un hombre que se hace evidente esta corrupción radical que tenemos los seres humanos, y fue capaz de asesinar a su hermano. Muchos podrían decir, no, yo nunca haría eso, definitivamente. Créeme que cualquier asesino hubiera podido pensar lo mismo en algún momento de su vida. Sin embargo, esta es la capacidad que tenemos de hacer mal. Todo incluye eso. Y aun cuando podamos nosotros pensar, bueno, yo soy una persona religiosa, he tratado de ser bueno, he tratado de hacer el bien. Bueno, eso delante de Dios quiero decirle, y aunque suene muy ofensivo para algunos, es la realidad. Es algo que no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque dice en la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Requerimos de algo que solamente Dios nos puede dar, la fe. Una fe que significa poner nuestra confianza totalmente en lo que Dios nos ha dicho. Una guía de Dios que nos extiende para que nosotros podamos caminar para agradarle. Y eso, repito, es totalmente imposible hasta que somos reconciliados con Él. Es decir, la verdadera bondad solamente viene a partir de Él. Y hay muchas evidencias que el día de hoy quiero hablar de esta degradación en la mente personal, en donde nosotros demostramos que queremos gobernarnos a nosotros mismos, somos extremadamente egoístas, queremos sentirnos tan orgullosos de lo que nosotros hacemos, pensando en que podemos satisfacernos a nosotros mismos. Socialmente esto es lo que vemos impactado ya en la ideología personal, en la ideología del grupo en el que estamos viviendo y lo que se está impulsando como cultura aún en nuestros tiempos. Pero esto ha sido modificado tal vez de una manera u otra, pero ha sido el denominador común a lo largo de la época de la historia del hombre. ¿Cómo vemos esta evidencia, una de estas evidencias con toda claridad de esta sociedad corrompida, de esta mentalidad corrupta por la pecaminosidad del hombre? Bueno, pues una de estas evidencias es la culpa y la vergüenza. Una culpa que está buscando ser apaciguada de diferentes maneras, pero que se manifiesta de una forma muy peculiar y extraña. Esta forma es ante aquellos que han decidido vivir en santidad.
la iglesia de Cristo. No estamos hablando, y sería bueno que tú pudieras analizar la historia de la persecución de la iglesia cristiana y cómo al día de hoy la sociedad, de una forma más sutil, está persiguiendo a los cristianos en un odio terrible que se ha provocado. ¿Debido a qué? Debido a que a los cristianos nunca, cuando han sido perseguidos, se han volteado con armas, se han volteado con agresiones, de ninguna manera. Ellos en su vida de santidad, en sus propias convicciones y viviendo en esas convicciones, han sido dignos de los juicios más injustos que podemos analizar en, repito, la historia de toda la humanidad. Cristo es el mejor ejemplo de eso, está narrado ahí en los evangelios. Pero esas personas que han nacido de nuevo, que aman a Dios y que han decidido vivir en santidad, han sido el medio de acusación para aquellos que no lo han logrado. Es en esto en lo que se ha basado la persecución a los hijos de Dios. Una reacción agresiva de aquellos en los que esa santidad lo que está provocando es una exposición de su propio pecado. Fruto de una autocomparación natural. Yo no logro esto, pero aquel sí lo logra. Esto es lo que llamamos normalmente envidia. Yo tengo envidia de que aquel sí pueda hacer tal cosa. Y dentro de mí empiezan a albergar esas situaciones, ese sentir, ese deseo de por qué cuestionar, por qué aquel sí lo tiene y yo no. ¿Por qué aquel sí puede vivir de esa manera y yo no? Esa autocomparación con la vida de los que viven en esa santidad de los cristianos, provoca una tan fuerte acusación de su conciencia que les provoca un conflicto aquellos argumentos que los ha hecho vivir justificando su propio pecado, justificando su maldad, justificando cada uno de sus actos que la conciencia, repito, ha estado diciendo que está mal, y ellos empiezan a justificarlo en su mente para apaciguar esa conciencia. Tal parece que tienen un alivio intelectual que se aúna a un orgullo que les impide reconocer que están equivocados. Esto es algo que, otra muestra muy evidente del pecado. Dile a alguien, inclusive muchos de nosotros que ya hemos nacido de nuevo, que hemos sido reconciliados con Dios, continuamos haciendo esa evidencia. ¿Cuántos conoces que tú le dices, oye hermano, creo que en esto estás equivocado? Y ¿verdad? Salta ese león que todavía tenemos ahí adentro, que se llama carne. Y bueno, pues ¿cuál ha sido la opción para todos aquellos? Atacar. Atacar es la respuesta, de diferentes maneras. Muchas ocasiones físicamente, alrededor del mundo al día de hoy hay mártires del cristianismo que por su fe, solo por su fe, no existe otro argumento. Esto es lo impresionante al respecto. No existe ningún otro argumento, solo su fe, su forma de vivir les ha llevado a ser atacados. Muchas veces físicamente, pero ahora estamos viviendo en general, la iglesia de Cristo, un ataque ideológico, una discriminación al pueblo de Dios de forma intelectual, a través de la filosofía, a través de la información, a través de una sociedad que está tratando de imponer sus propios preceptos. Y quien no esté de acuerdo con esos preceptos, entonces tiene que ser castigado. Por eso la Biblia también ha sido tan atacada. Grandes dictadores de la historia han querido aniquilarla. Vemos desde el profeta Jeremías como un rey de Israel, al sentirse acusado por la profecía de él, llevó esos escritos, esos rollos que le habían llegado y los llevó a quemar. Vemos un nazismo ya en nuestra época moderna, que ellos, todos los libros que implicaban religión, incluyendo principalmente la Biblia, eran llevados también a hogueras, a quema de esos libros, incluyendo principalmente la Biblia. Pero muchos han intentado hacerlo. Cristianos mártires que han perdido bienes, han perdido comodidad, han perdido familia, inclusive la vida, por afirmar sus convicciones de fe. Y este es el mundo hostil que, como vimos la semana pasada, aquí vivimos
Y Dios quiere, y esto es lo impresionante de este asunto, que Dios es el que nos coloca en este mundo y en estas condiciones. Es quien el que determina todas las cosas, pero ¿por qué lo hace? Porque está cumpliendo un propósito en la vida de sus hijos. La adversidad, la persecución, el diablo, el mundo, los enemigos no están a la deriva, no están fuera del control de Dios, están bajo su control, bajo su poder, bajo su soberanía. Y todos ellos, nos enseña la Escritura, son instrumentos del Señor para cumplir ese propósito. Ellos son malos en su esencia, ellos quieren ser malos y Dios les permite esa maldad. Y vemos varios textos que ya esa dureza de corazón, como Faraón de Egipto, que vemos ahí en Éxodo, que dice que Dios endureció su corazón. Un corazón que ya de por sí estaba endurecido, Dios le da todavía un mayor endurecimiento para mostrar su poder. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Porque todas estas circunstancias son usadas por Dios para despertar nuestras vidas. Son usadas por Dios para fortalecer nuestras vidas, para capacitarnos. Dios desarrolla sus virtudes en nosotros, en sus hijos, a través de las pruebas. El Señor nos enseña cómo debemos actuar ante la adversidad, ante las persecuciones y vencer en ellas. Y no vencer en que nosotros venzamos a nuestros enemigos, sino salir victoriosos en relación a lo que Dios nos ha encargado, a una vida que haga diferencia, que sea usada para dar un testimonio de la realidad de nuestro Dios. La Escritura, repito, como vimos la ocasión pasada, nos enseña que un hijo de Dios debe afrontar en este mundo dos características que señala ahí, que vamos a leer nuevamente ahí en Mateo 10, 16. Dice que debemos de ser prudentes. ¿Y eso qué significa? Sensatos, sagaces. Que debemos de usar nuestro cerebro. No podemos andar como dormidos. No podemos pensar que la fe, el vivir una vida cristiana es estar así, ¿verdad? Como adormilado. A veces creemos que eso es lo espiritual. Ay, es que tengo tanta paz. Y ay, mira la paz que tengo. Y pasivo y apaciguado. No, Dios nos quiere activos en lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Y eso implica también nuestro intelecto. Ese conocimiento que vamos adquiriendo de Él para que nosotros analicemos, esa es la prudencia, examinemos las circunstancias y todo a la luz de la Biblia, del conocimiento de Dios, de lo que Dios ha dicho que quiere para nosotros, que nos lleve a tomar buenas decisiones. Y número 2, dice que debemos de ser sencillos. Y eso significa sin mezclarnos. Pureza, habla de pureza, sin doblez, sin dar una cara aquí y otra cara acá. No, que seamos con integridad, discerniendo lo que es malo y eligiendo aquello que le da gloria a Dios. Eso significa que manifiesta que somos sus hijos, evitando contaminarnos de todas estas ideologías, de toda esta forma de pensamiento que no nos hace de ninguna manera ser ejecutores de la palabra de Dios, que no nos muestra la belleza del Señor. Y ese es el testimonio que nosotros tenemos que dar en esta tierra. Entonces, entendiendo todo esto, sabemos que nuestra vida está segura. Ya no debe haber temor, aunque pueda haber dolor inclusive en el corazón. Tenemos que darnos cuenta que el Señor nos da un gozo aún en la tristeza. Vamos nuevamente a Mateo 10, 16. Voy a leerlo desde estos versículos y voy a continuar con el estudio. Hoy es gozo en la tristeza, segunda parte. Mateo 10, 16 dice así: He aquí yo os envío como abejas en medio de lobos, lo que decíamos hace un momento. Es Cristo el que nos dice y es Cristo el que nos envía a esa condición. Y nos envía a una circunstancia desfavorable. Una abeja contra un lobo, si se enfrentaran ellos, ¿verdad? Estamos totalmente seguros quién ganaría. El lobo se come a las ovejas. Sin embargo, en medio de esa circunstancia tan desfavorable, el Señor nos dice:
Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, lo que mencionamos hace un momento, ¿verdad? Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Todavía no vemos una generalización de la persecución física como nos las está narrando aquí el Señor Jesucristo, en la cual nosotros vamos a tener que, o hemos tenido que morir. Mucha iglesia, mucha parte de la iglesia alrededor del mundo no está en esta condición. Sí existe, pero todavía no se ha generalizado. Lo que esperamos, como mencionábamos, escatológicamente, es decir, todo lo que va apuntando y entre más vaya acercándose la segunda venida de Cristo, estas serán las características que distingan la sociedad, el mundo en el que vivimos. Sin embargo, ya ha iniciado, ya está muy claro y los hijos de Dios tenemos que abrir nuestros ojos para darnos cuenta de que existe ya una persecución a través de la ideología, a través de las ideas, los argumentos que le estamos dando nosotros calidad de verdad. El mundo, ¿verdad?, ha perdido definitivamente esta claridad. El mundo ya estamos viendo, ahora estamos observando esta forma de pensamiento que le están llamando, por ejemplo, por poner un ejemplo, aunque hay muchos que analizar, pero toda esta situación de la ideología de género, en la que dicen, bueno, pues si aquel tiene la libertad de que quiere ser un borrego de 5 meses y se quiere comportar así, que se comporte así, allá él. Y todos tenemos que respetarlo y llamarle así. A ver, el respeto tiene una línea bien marcada que tenemos que entender. Yo puedo respetar que esa persona haga cosas totalmente deschavetadas, ¿verdad?, que van en contra inclusive del lenguaje que nosotros utilizamos. Porque cómo definimos, basta con ir a la página de Wikipedia, a un diccionario, ¿verdad?, a alguna definición, y nadie va a decir que un borrego de 3 meses tiene características de un hombre de 40 años. Es totalmente absurdo. No puede definirse bebé como alguien que tiene barba y bigote y que ya está totalmente desarrollado. No, un bebé tiene características específicas que definen esas características. Eso es lo que llamamos una verdad. Entonces, pero el mundo está invirtiendo esto y esto ya tiene muchos años, varias décadas, ya cumplimos más de un siglo en que el hombre ha estado invirtiendo. Obviamente sabemos quién está atrás de este mundo. Satanás y sus demonios están buscando menoscabar esta ideología del hombre porque él es el príncipe de este mundo. Pero ya no hay ningún tipo de certeza. Ya no hay certeza. Lo moral se está manipulando a través de lo que yo quiero, deseo y me satisface en este momento. Vemos que la estética también ha perdido totalmente el sentido. Ya estamos viendo que hay tantas formas de poder dialogar o más bien discutir o discernir lo que es justo, y hay muchos dilemas al respecto. Estamos viviendo en un tiempo en el que se le está llamando a nuestra cultura una cultura posmodernista. ¿Y cómo podríamos definir este llamado posmodernismo? Como la negación, ideológicamente hablando, está invirtiéndose en la negación de la verdad universal y objetiva. Pero esto no es lo que vemos en la Escritura definitivamente. Dios es el que ha establecido sus verdades y las tiene totalmente definidas y las ha proporcionado a nosotros.
En alguna ocasión, un pastor decía, se le acercó cuando estaba hablando en un estudio de Primera de Juan, pastor Miguel Núñez, se le acercó un muchacho, ¿verdad?, él dio una conferencia de ética en el gobierno de su país. Y después se le acercó a alguien y le dijo, oiga, pues es que he escuchado que muchos están estableciendo que no existen verdades absolutas y están promulgando y estableciendo eso. Oye, y él le decía, pues ¿tú qué piensas? ¿Verdad? Bueno, pues no, yo tengo esa duda, yo he escuchado que muchos están proponiendo eso es una de las cosas que se están proponiendo actualmente en escuelas y universidades. No existe una verdad absoluta. Y le dice el pastor a este muchacho, dice, pregúntale a esas personas si ellos están absolutamente seguros de eso. Y dice, pues él soltó la carcajada, ¿verdad? Así es de contradictorio. Si yo establezco la verdad absoluta de que no existen verdades absolutas, estoy estableciendo una verdad absoluta y entonces mi afirmación se está negando a sí misma. Si no existen verdades absolutas, no tenemos nada que hablar, no tenemos nada que comentar. Sin embargo, Jesucristo, viviendo aquí en la tierra, pudo establecer algo que debe de ser impactante para la mente de cualquier persona. En Juan 14:6, Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Todo este mundo en el que nosotros estamos viviendo, repito, no ha sido de la noche a la mañana que se ha metido esta ideología, sino ha sido un trabajo tan sutil que la sociedad ni cuenta se ha dado. Hace más de un siglo surgió lo que nosotros ahora podemos denominar subjetivismo. ¿Qué significa ese subjetivismo? Es que dices, a ver, mi perspectiva de las cosas es esta. Para mí, un árbol de aguacate solamente está definido porque es café del tronco y tiene sus hojas verdes y ya. Y si es mi perspectiva, tú respétala. Y el otro viene otra parte, ¿verdad? Y va en otra época del año y dice, bueno, para mí el árbol pues da frutos de un tamaño regular, ¿verdad? De unos 10 centímetros y verde. Y entonces este tipo de razonamiento dice, es que si tú lo analizas, pues los dos tienen razón. Y entonces tenemos nosotros que respetar porque depende de las condiciones en las que se esté dando la definición de cada uno. En este contexto podríamos nosotros establecer que tiene razón, pero cuando nosotros estamos hablando de otro tipo de temática, como lo moral, repito, como lo que es correcto o incorrecto, no podremos aplicar este tipo de ideología. ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros vamos definiendo muchas cosas de acuerdo a todas las condiciones, pero eso enriquece la definición, no establece una definición. Es decir, esa persona que vio en un momento lo que hace, y así hemos desarrollado ciencia. Una persona tiene una observación, hace algunos experimentos e enriquece el concepto de ciencia. Pero alguien más lo analiza y desarrolla todavía más y lo amplía, lo enriquece. Y podemos nosotros en el camino y darnos cuenta que esa perspectiva pudo ser equivocada y tal vez vamos discriminando los errores al respecto. Creíamos que así funcionaba, pero al darnos cuenta ya en relación tenemos que ir depurando esos conceptos. Pero el subjetivismo se niega a eso. Tú tienes que respetar la opinión del otro, no importa si en las condiciones que las hizo no fueron lo suficientemente buenas como para poder definir. No, tú respétalo y ya. Y si a eso le añadimos lo que mencionábamos al principio, en que hay un egoísmo profundo, pues yo en este momento puedo decir, bueno, para mí es bueno y desagradable que pues yo me pase el alto y me cruce y choque con otro, y para mí es conveniente ahorita no decir toda la verdad. ¿Para qué? Para que pues yo no tenga que pagarle el daño al otro. Para mí es conveniente eso. Entonces respétame. Entonces cuando estamos estableciendo ya valores de verdad en relación a lo que es correcto e incorrecto, no lo hacemos en función de mi perspectiva, porque yo puedo estar muy influenciado por mis propios
intereses y que no hacen que esas circunstancias o esas pueda definir yo, no tenga la capacidad de definir yo lo que es correcto o incorrecto. Es por eso que cuando hay un dilema, cuando hay una diferencia de opinión, vamos ante un juez. Cuando no hay una diferencia de definición, vamos a un diccionario. Y hay quienes están estableciendo esas definiciones para que todos podamos llegar a acuerdos. Entonces, el subjetivismo no considera todas las circunstancias. Sin embargo, cuando lo queremos implantar irracionalmente en todas las condiciones, caemos en ese tipo de aberraciones en lo que estamos viviendo ahora. Bueno, pues para mí, respétame, pero respétame significa que tú definas las cosas de la misma manera que yo, y tendríamos que nosotros, repito, dejar de lado cualquier tipo de autoridad. Y eso es ahí donde ya caemos en un absurdo completo. El pragmatismo, por ejemplo, utiliza de la misma manera, pero en ese sentido. ¿Qué es práctico? ¿Qué te sirve? Úsalo. Usa lo que tengas, usa lo que te conviene y lo demás deséchalo. El secularismo tiene también una perspectiva en que ellos dicen está relacionado con el mundo. Mira, tú no sabes si va a haber eternidad, después de la muerte nadie sabe qué va a pasar. Estás viviendo aquí, lo que tengas aquí, disfrútalo. Vive la vida loca. Y eso renuncia totalmente a la idea de que en algún momento vamos a entregar cuentas de todo lo que nosotros pensemos, digamos y hagamos. Todo lo que fluye de nosotros, vamos a entregar cuentas. Cuando se pierde ese sentido, no es raro que después de que todas estas ideologías, esta específicamente, se están teniendo en boga, haya tantos suicidios en el mundo. ¿Por qué? Porque la gente está perdiendo totalmente el sentido de su existencia. Eso le pasó a Salomón y lo plasmó en el libro de Eclesiastés. Ya amanece, anochece, y al otro día otra vez vuelve a amanecer y vuelve a anochecer. Veo que el agua corre, ¿verdad? Y al otro día vengo y sigue corriendo el agua. Pero yo no me puedo dar cuenta de lo deleitoso que eso es, de lo bueno que eso es, de lo agradable que creó todo eso Dios. Y después nos damos cuenta que no es así, que hay un tiempo para todo, que Dios estableció ese tiempo para todo y que no es solamente verlo, pero cuando pierdo de vista que mis acciones que yo voy a tener que entregar cuenta de cómo he invertido cada instante de mi vida, de qué manera lo he invertido y con qué propósito y con qué intención en mi corazón, entonces me doy cuenta que necesito yo revalorar los recursos que yo tengo. Ese secularismo que ha llevado a vivir en una sociedad totalmente individualista para sí, sus logros, sus metas, sus títulos, sus carreras, sus bienes. Y vemos necesidad que están allá y pues, ¿verdad? Como aquel sacerdote, como aquel judío que se pasaba, ¿verdad? Cualquier levita que pasaron y que vieron la necesidad de un hombre que se está muriendo ahí y nadie hacía nada. Hasta que pasó un samaritano que ni siquiera era de su propia estirpe, de su propia familia, pero fue a ayudarlo. Pues se le llama el buen samaritano. Eso ya no está existiendo. Y por último, una línea que se le denomina el sincretismo, en donde pues todos somos buenas personas, impulsada por el humanismo, ¿verdad? Donde se está exaltando al hombre en todo sentido y pues vamos a estar para ti eso sí está bien, vamos a ver de qué manera podemos interrelacionar nuestros conceptos para dar un mejor concepto. Y cuando tú te niegas a ese sincretismo, entonces te llaman intolerante. Pero nosotros vemos en la Escritura que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Qué comunión? ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo con personas que no quieren establecer los valores al nivel de la santidad de Dios? Y dicen, no, esa es tu religión, subjetivismo. Tú quédate con eso y tú respeta lo mío. Y vamos a ver la manera en que eso lo podamos nosotros mezclar. ¿Te das cuenta? ¿Qué nos dijo el Señor? Que en medio de esta persecución y cuando esto se dé, ¿qué tenemos que hacer? No mezclarnos. Dios establece sus verdades. Ahora, ¿en dónde se está trayendo eso y cuál es lo grave de este asunto? Que desafortunadamente
se están permeando sutilmente en la doctrina cristiana, y le pongo comillas a esa doctrina, porque están avalando, se está hablando muchísimo más de todo este tipo de ideología que de la Escritura. Por eso es tan importante que nosotros como hijos de Dios nos ocupemos de dar una buena interpretación a la Biblia, porque ha tendido a un distorsionamiento total, un distorsionamiento, repito, muy sutil en muchas ocasiones, pero cuando ya lo ves a la Biblia y escuchas predicaciones y dices, oye, a ver, espérame, pero ¿de qué estás hablando? Eso no lo dice Dios. ¿De qué estás hablando? Utilizan textos que mal interpretados, sin su contexto muchas veces, y menos en el contexto bíblico, porque una frase puede ser utilizada de diferentes maneras. Te voy a poner un ejemplo lingüístico. Si yo te dijera, oye, tráeme el gato, ¿verdad? ¿Tú qué me dirías? Pues si ves por ahí un felino que está paseándose porque se está refiriendo a este animalito. Entonces lo coges, ¿verdad? Y me lo traes. Pero tal vez yo estoy hablando de tráeme el gato y puede ser el instrumento, una herramienta para poder levantar algunos artículos. Por ejemplo, para cambiar la llanta utilizamos un instrumento que le llamamos gato también, ¿verdad? Puede ser en una forma despectiva de nuestro lenguaje, tráeme al gato, y estamos hablando de una persona que pues se viste muy mal, por ejemplo, o es muy grosera, y aplicamos eso. ¿De cuál de las tres es la correcta? Depende del contexto en el que estemos hablando, y nosotros en nuestra plática, en nuestro lenguaje, nos vamos a dar cuenta de ese contexto. Así es la Biblia. Pero yo, ¿cómo voy a darle el correcto mensaje de ese texto? ¿Cómo voy a saber? Pues porque yo tengo que entender cuál es el entorno el que tiene en su propio lenguaje, su gramática, su historia, ¿verdad? ¿A quién se le está escribiendo? ¿Por qué se le está escribiendo? Y leer toda la carta o libro para poder comprender ese contexto, y además lo contextualizo con el resto de la Escritura. Es cuando yo me doy cuenta de esa verdad. Esa es la correcta interpretación, en muy pocas palabras, de un texto bíblico. Y entonces cuando nosotros estamos oyendo algo que aunque pareciera bueno, bonito, lindo, atractivo, pero que no dice eso el texto, yo tengo que analizar, oye, pero a ver, eso no está diciendo el texto. Oye, a ver, eso no fue escrito con ese propósito. Oye, eso que estás diciendo contradice otra parte de la Escritura. Entonces yo no puedo estar aceptando eso. Por eso es tan importante, repito, que nosotros estemos buscando la correcta forma de interpretar los textos y no hacerlo desde una perspectiva particular, desde una perspectiva solamente de mi propio interés. Dice así el versículo 17 de Mateo 10. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. La persecución está comenzando a través del rechazo personal por la ideología, como ya lo mencioné. Hay un menosprecio absoluto a la teología, es decir, al estudio de Dios, no al estudio de las religiones. Ese es el concepto secular. Las universidades hablan de teología, en la mayoría de ellas, en relación al estudio de dioses. Cuando se menciona la palabra Dios en diferentes extractos de la sociedad, entonces eso es digno de ser estudiado. No, la teología es el estudio, en definición de su propia palabra, de Dios mismo. Y Dios se ha revelado a través de la Biblia. Y esto para muchos es digno de desprecio y de menosprecio. Muchos se acercan a algunas personas y dicen, ay, qué tontería eso de estudiar de Dios, qué pérdida de tiempo. Qué pérdida de tiempo estar hablando acerca de algo que ni siquiera puedes realmente ver. Hay un rechazo a la teocracia. ¿Qué significa el gobierno de Dios? Queremos ser independientes, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y hay un rechazo absoluto a la verdadera generosidad, no a la generosidad aparente. La gente comienza a hacer algunas cosas, pero en función de beneficiar a otros, pero beneficiándose a ellos mismos sin necesidad de muerte. Y eso no es cristianismo. Cristo puso el ejemplo. Él dio su vida por sus amados.
Él fue capaz de dar su vida por sus amados y nos pidió que nosotros hiciéramos lo mismo. Así es que rompe totalmente esa forma de ver la generosidad, en donde la generosidad se interpreta en dar lo que me sobra, en dar por lástima. Mateo 10, 18 sigue diciendo, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevado por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Fíjate cómo aquí Cristo nos habla de un mundo totalmente hostil, un mundo que va en contra de nosotros, de nuestra forma de pensar y que pone en riesgo todo cuanto somos. Pero ¿qué nos dice el Señor? Hay algo bueno de eso, dar testimonio. Vas a ser puesto en lugares que tú podrías ni siquiera a veces imaginarte que llegarías, a lugares por estas circunstancias. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que Dios sea glorificado. Entonces nosotros, lo que podríamos ver como una adversidad, como algo terrible, Dios nos dice, esto es una oportunidad real para hacer luz. Nosotros somos extraídos de la misma ceguera que todo el mundo tenía. Dice en 2 Corintios 3, se nos ha quitado el velo, 3 y 4, se nos ha quitado el velo que teníamos, que el diablo le ha puesto para no entender absolutamente nada de la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene, nos hace un cambio en nuestra naturaleza, en donde ahora entendemos la palabra de Dios. 1 Corintios 2 lo dice. Ahora empezamos a entender las cosas espirituales que antes que nuestro espíritu estaba muerto no podíamos entender. Ahora estamos nosotros adquiriendo ese conocimiento de quién es Dios. Ese es el velo que se nos quita. Se nos es revelada las verdades divinas. Por eso los que viven en sus tradiciones, todos aquellos religiosos que están primero su tradición, y no es que haz esto y que haz aquello, y mira y vete a la villa así de esta manera, o ponte tienes que vestirte así, y están primero todas sus tradiciones. ¿Qué es lo que están haciendo? Confundiendo al mundo. Porque el mundo dice, es que eso es una tontería. Y hasta que vienes con la Biblia le dices, no, pues es que eso no enseña a Dios. Eso es una costumbre de tal persona. Y la gente se queda así sorprendida, claro. Porque toda esta religiosidad y todas esas tradiciones que no están hablando, ¿verdad?, de las verdades de Dios, que como si siguiéramos ciegos, le están brindando argumentos de ataque del mundo al verdadero cristianismo, a las verdades bíblicas. Nosotros tenemos verdades absolutas cuando venimos a la correcta interpretación de la Biblia. Y si esas verdades las exponemos con seguridad, la gente se va a quedar muy extrañada. Vemos a San Pilato. ¿Qué le pudo contestar Pilato a Jesús cuando le contestó? ¿Qué le pudo decir? O sea, se quedó sorprendido. ¿Qué le podían decir los escribas, los fariseos, que se decían muy doctos en la Escritura, pero cuando Cristo les partió bien, les hizo dar un entendimiento y un sentido correcto a las Escrituras, al mismo Satanás? Satanás no tuvo nada más que decir en la tentación, porque él quiso usar inclusive la Biblia y Jesús le responde con tal categoría de verdad que él se quedaba callado, no tenía argumentos, no tenía réplica. Esa es la palabra de Dios. Tenemos esta verdad absoluta en nuestras manos y no nos estamos preocupando por conocerla. Si nosotros eso lo empezamos a vivir, mira, esto es de testimonio. Si nosotros les decimos las verdades y algunos, ¿verdad?, los que no van a ser convertidos, les va a contrariar de tal manera que van a querer destruirnos. Y otros, Dios lo va a utilizar para que su misericordia y su gracia se manifiesten. La vida que da fruto del Espíritu es una vida que se vuelve deseable para aquellos que van a conocer del Señor. Porque si tú vives en paz, si tú vives en gozo, si tú vives en mansedumbre, en templanza, amando, es algo que nadie puede hacer, no pueden hacer. El hombre sin Dios no lo puede hacer. Ese es el testimonio que Dios está esperando que nosotros como iglesia nos levantemos a dar. Sigue diciendo el versículo 19 de Mateo 10, mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo que hablaréis, porque en aquella hora será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Sin miedo, es necesario dar argumentos sólidos que son avalados por la práctica en nuestras vidas.
Necesitamos hablar con firmeza. No, ay, pues yo quisiera... No, yo sé que tengo la verdad. Levantarnos con firmeza, con seguridad. Hay un mundo que por su arrogancia nos está queriendo impactar, por su agresividad, y nosotros, ay, con miedo, vamos, tenemos que ser libres en el nombre del Señor. El Señor nos está advirtiendo cómo lo tenemos que hacer y usar nuestra cabeza para caminar con confianza, para darnos cuenta y estar seguros de que es la verdad de Dios, en el respaldo de la promesa divina. Mira lo que te está diciendo, Dios te va a decir cómo hablar, Él está respaldándote. El esfuerzo que tenemos que enfocar en la gracia de Dios es conocer más la Biblia, establecer sus verdades como verdades en nuestra mente primeramente. El hermano, dice el versículo 21, entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. ¿Por qué la iglesia tiene que estar con una necesidad de aceptación del mundo? Cuando dice que no es posible, dice Santiago, lo que si queremos hacernos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios. No hay que tener miedo, ir contra la cultura de esta sociedad corrupta. Pertenecer a Cristo, nos acaba de decir el Señor, es antagónico a esa tendencia del mundo. Y nos está advirtiendo, hasta por los más cercanos vamos a ser perseguidos, inclusive hasta el martirio. ¿Estás dispuesto? ¿O sigues teniendo miedo? ¿Sigues acobardado? Dios nos está prometiendo dar su respaldo. Dios nos está prometiendo darnos su guía. Dios nos está prometiendo que nuestra boca, que podríamos decir que es torpe como la de Moisés, nos está prometiendo que esa boca, esa forma nos va a dar seguridad para hablar en los lugares donde Él nos ponga, y podamos nosotros pensar y actuar con esas convicciones. Por más injusto e incomprensible que pensemos, que podamos determinar, seremos rechazados por pensar y actuar como Cristo. Aún de nuestra propia familia podemos llegar a recibir eso, pero no dejemos de amarlos, no dejemos de estar dispuestos a sufrir por ellos, porque ese es el impacto que va a venir para sus vidas. Es lo que el Espíritu Santo va a usar en su mente para después sembrar esa semilla de la palabra, esa simiente espiritual que dice 1 de Pedro, y que va a darle vida eterna. Un acto del Espíritu Santo, pero que usa las vidas de sus hijos. Por eso es la necesidad de despertar, de vivir como un hijo del Dios Altísimo, como un hijo del Todopoderoso. Y que podamos nosotros tener esta convicción, como decía Pablo. Voy a terminar con 2 Corintios capítulo 4, versículo 8. Fíjate cómo lo expresa Pablo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos. ¿Te das cuenta que él no dice, nos van a quitar todo lo negativo, nos van a quitar todo nos va a poner un entorno sabroso, Señor, así rico y sin problema? No. Perseguidos, mas no desamparados. Versículo 9, 2 Corintios 4. Derribados, pero no destruidos. O sea, nos vamos a tropezar, tal vez nos vamos a caer, pero nos vamos a levantar en el nombre del Señor. Ese es el tiempo que estamos viviendo, levantarnos en el nombre del Señor. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Para darle la vuelta ahí a la hoja si estás en tu Biblia. 2 Corintios 6, 9. Fíjate cómo viene. Y parece una contradicción. No podría decir, oye, ¿de cuál fumaste, Pablo? No inventes, ¿qué es esto? Esto no es posible. Pero nos hace entender la realidad de la lucha y del alma cristiana. Dice 2 Corintios 6, 9. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Y el versículo 10 es lo que tiene que impactar nuestro corazón. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Razones para estar triste van a sobrar en este mundo. Razones para estar enojados van a sobrar. Pero el Señor nos da el poder, la capacidad, el conocimiento, el entendimiento, la fuerza para estar en gozo. Nuestras palabras y razones de fe hacia los inconversos tendrán mucho más sentido cuando nosotros vivamos de una forma incomprensible para ellos, para que la única respuesta sea que tenemos a Dios. Y esa evidencia es el gozo,
aun cuando haya razones para estar tristes. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos comprenderla. Hay conceptos que a nuestra carne le resultan, a nuestra mente finita le resultan difíciles de entender. Hasta que creemos en ti, somos guiados por ti, caminamos hacia ti, nos fortalecemos en ti, nos deleitamos en ti, podremos nosotros darnos cuenta de la realidad de lo que tú nos estás enseñando. Confiamos en ti, Señor. Quiero pedirte por aquellos, Señor, que no te conocen, que el día de hoy tú les muestres, les quites ese velo y les muestres tu amor, tu misericordia, en que aun siendo pecadores, tú moriste, Jesucristo, por nosotros. Y que esa muerte implicó el pago de nuestra deuda, el perdón de nuestros pecados, la reconciliación contigo, Señor, la vida segura que tendremos ahora, una relación totalmente establecida, que somos justos ahora debido al perdón y a la imputación de esa justicia por tu gracia y misericordia, por tu amor hacia nosotros. Te pido que tú les des esa claridad en su mente y en su corazón y ese deseo de conocerte a ti, Señor, sea satisfecho para tu gloria. A los que somos tus hijos, Señor, ayúdanos a ya no tener miedo. A ya no tener miedo a ser perseguidos. A ya no tener miedo a ser intimidados por la arrogancia de este mundo, por tus ideologías y sus filosofías. Ya no tenerle miedo que nos llamen ignorantes, ya no tenerle miedo a sus acusaciones falsas, sino que nosotros seamos levantados y que nuestra vida en el gozo que tú nos das, en la satisfacción de tenerte a ti, pueda impactar sus corazones. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mandamos un abrazo. Recuerden, ya nos estamos congregando. Estén atentos con esta cuestión de los semáforos, si viene rojo y qué va a pasar, si nos cierran, nos abren. Que estamos orando para que el Señor nos permita seguir congregándonos y cada vez haya más que estén uniéndose con nosotros. Recuerden, Toluca, el norte, y Cuapa tenemos 3 servicios, 9, 11 y 1. En Cuautitlán Izcalli, en el sur de la ciudad, en el Salón Lecrillón, estamos en 9:20 y 11:50. Los esperamos. Que Dios les bendiga, les amamos entrañablemente. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación